respecto al Vangelo y comparar la etapa anterior, sobre todo luego, si queréis, también podemos hablar de Saló, etcétera, pero del anterior, de Acatone y de Mamma Roma. Es decir, Acatone, la crítica solvente española y extranjera, habló de una cierta sacralización, o una cierta consagración mítica del subproletariado, o una cierta mitificación arcaica en el sentido sagrado del proletario romano, del subproletario romano. Y, al contrario, se habló en aquellos tiempos de una desacralización del texto evangélico. A esto Pasolini se opuso radicalmente porque se le contó. En un libro de entrevistas, que me imagino que hemos leído muchos, con el crítico francés Duflo, las conversaciones con Pasolini, que aquí leímos todos en el 70-71, que es un anagrama, sí, y que era muy interesante, él sale al paso y dice pronto, de ninguna manera yo he tratado de desacralizar el Evangelio, todo lo contrario. Es decir, lo mío es la mitificación, les guste o no les guste a mis compañeros o excompañeros marxistas, y yo tengo un respeto total hacia lo institucional, no, pero sí hacia lo sagrado, y lejos de mí cualquier tentación desacralizadora. Quizá de las películas de la primera época de Pasolini, la película más marxista, porque es un análisis implacable sobre los hábitos trepadores de la pequeña burguesía, se llama Mamma Roma, es decir, la figura magistral de Ana Magnani y de su niño y tal, pues sí pudiera hacer una óptica realmente marxista pura. Pero tanto Acatone como, no digamos, las posteriores, pues el Edipo y el Saló y la trilogía de la vida, pues yo creo que la tal desmitificación o desacralización o la caída a tierra de valores, eso no existe. No, pero yo tengo la sensación de que esta ahora, el Evangelio según San Mateo, es el corazón de Pasolini, es el centro de la obra de Pasolini. O sea que a partir de aquí la obra de Pasolini da un giro, se hace incluso, como tú decías, la trilogía más festiva con los cuentos Canterbury, etcétera. Antes tiene una mayor preocupación digamos, política. Él, no solo él es un político, sino que lleva a la política a sus propias imágenes, ¿no? Y yo creo que esta es una película como donde él, por circunstancias que esa yo creo que nunca sabremos, qué le mueve a él a llevar el Evangelio al cine, que fue, acordaos que cuando se dijo que Pasolini iba a rodar el Evangelio según San Mateo, fue un suceso. Todo el mundo decía, pero ¿cómo que va a rodar la película? Sí, y tal cual. Además, no, pero parece que él, en ese que yo he estado consultando, parece que ya desde el año 42 él estaba obsesionado, porque incluso escribió algún poema de una madre y un hijo, donde el hijo realmente era como Jesucristo. Y hay un cortometraje también. Sí. Y luego, por otra parte, está una cosa fundamental, que hay que aclarar muy claro, hay que dejar muy bien, que es que él tuvo muchos problemas con el Partido Comunista. Es decir, le pasaba lo que a los cristianos, que tienen una situación incómoda dentro de la Iglesia. Y luego, además, fue un hombre tan inteligente y tan consciente que vio que a partir de mediados de los 50, más o menos, hay una ruptura tremenda en el pensamiento, y que cree que el pensamiento va por otro lado de lo que las instituciones y los partidos dicen. Y de esa libertad es lo que dice, va muy bien lo que dice José Luis, porque él evoluciona interiormente. Es decir, yo no sé al final cómo sería Pasolini, pero indudablemente, como tú has dicho, él pega un cambio tremendo y empieza a considerar una cosa que además siempre, eso lo deja muy claro. Yo no respeto la realidad tal cual, yo la tengo que transformar y montar para mí. Y entonces hace su visión. Entonces, por tanto, es incómodo para un partido que imponía unas férreas conductas y una forma de demostrar las cosas. Y eso le trajo bastantes problemas. Yo no sé si su marxismo continuó. Él siempre dijo que después de hacer la película continuaba siendo marxista, y desde luego seguía con su ateísmo, que era una cosa que llevaba siempre consigo, pero indudablemente como ser humano pegó un cambio grande. Hay una frase suya, emblemática y programática, que dijo respecto a las estéticas, a seguir, ni Rossellini, por lo que decíamos antes, yo creo que la admiraba, pero no aceptaba los planteamientos estéticos y cinematográficos de Rossellini, ni Rossellini ni Brecht. Ha pasado la época de Rossellini, ha pasado la época de Bertolt Brecht. Sí, y él entra a hacer una estética nueva dentro de cánones evidentemente marxistas.
Bueno, y sobre todo estamos hablando en una época donde el estructuralismo está arrasando. Tiene una presencia tremenda. La polémica suya con Roland Barthes, acordaos del cine de prosa y cine de poesía. Él es un filósofo, además, no solo es un poeta es o un pensador novelista, grande. Es un filósofo, ¿no? Yo creo que era un filósofo. Y un lingüista de mucho Es un lingüista de gran categoría. Sí, sí. Y entonces esta película, si la llevara si la analizáramos a nivel de semiótica, está todo, no solo a nivel ya de la pintura o del que tú has dicho también de los trajes, sino a nivel de imaginería. Eso es una película asombrosa, porque claro, aquí está puesto toda su teoría sobre lo que es la semiótica aplicada no ya al cine, sino aplicada a una narrativa que debe de seguir un lector. Y en ese sentido la película es asombrosa. Hay una ruptura de planos únicos con panorámicas que es a mí me parece que eso no estaba hecho, por lo menos de la manera, porque el Francesco Giuliar de Dio era distinto, tiene una unidad mucho más grande de toda la obra. Aquí no, aquí es como si él estuviera brotando de él como una conferencia, como una charla de lo que él considera que debe ser la narrativa. A mí lo que más me asombra de Pasolini era la claridad de ideas que tenía, lo inteligentísimo que era. Era un tipo que reconocía que en sus películas había una mezcla total de estilos. Y hay una cosa curiosa, visto desde España, que cuando rueda la huida a Egipto, dice que en lo que él tenía en la imaginación y lo que quiso reflejar, lo que le venía a la cabeza en ese momento era la salida de los republicanos españoles por los Pirineos en el año 39. Dice, y eso mismo quise hacer yo con aquella familia expulsada en camino de no sabe dónde y tal. Es decir, que demuestra que él tenía unas influencias máximas. Por ejemplo, la música de Bach, de la Pasión según San Mateo, sin embargo, sí que la puso en Nakatone. Sí. Donde junto con el feísmo de las imágenes le daba una grandiosidad sublime a lo que le estaba contando. Es decir, que es un hombre abierto a todo. Sí, lo que pasa es que cuando tú dices, por ejemplo, el feísmo de las imágenes, evidentemente, a Platón, aquí también se puede utilizar la palabra, pero a mí me parece que es hermosa esta película. Sí. O sea, no hay nada de feísmo. Es que yo creo que la verdad es hermosa. Claro, es que la sencillez siempre es hermosa. Y es una conquista, además. En este caso concreto, la sencillez es el fruto de un esfuerzo. Es decir, esta absoluta falta de retórica, esta observación, es la cámara la que observa. Hay uno que la maneja, pero yo creo que a veces ni siquiera puede estar mirando por el agujerito, ¿no? Que hay cámara a mano también, ¿eh? Sí, mucha. Y se le va a un personaje y lo vuelve a coger. Como si tú miras y que de repente no te pasa algo, ¿no? Eso está muy bien recuperado. Bueno, y aparte que yo me acuerdo de comentarios. O sea, entonces, Jesucristo no lleva la cruz, ¿te acuerdas? Cuando se estrenó la película. Eso era una de las cosas que más se comentaban. Se la llevan. No hay las 7 caídas, ¿no? No son 7 las caídas, es un número mágico, ¿no? Bueno, es que a partir de ahí además hay una síntesis. Dice que esa aceleración estilística también está en Mateo. Hay una síntesis porque dices, ¿cuánto llevamos de proyección? Dice, pues cerca de 2 horas. Dice, pues aún queda una, ¿no? Pues queda apenas un cuarto de hora, ¿no? Él cuenta, digamos, con que la historia nos la sabemos. Es decir, por eso yo creo que puede dar esos saltos, por eso provoca elípticamente que, digamos, que trabaje en nuestra imaginación. La crucifixión no puede ser más breve. Las 7 palabras. Una de ellas la dice en la Noche de los Olivos, y apenas... A mí me parece que el grito final. Sí, porque duele. Es decir, eso es verdaderamente tremebundo porque duele mucho, ¿no? Esa es la figura humana de Cristo. Es decir, el momento, por supuesto, era hijo de Dios según la tradición cristiana, pero era un hombre. Y el momento más trágico es esa soledad cuando, según el evangelista, sudó sangre. Es decir, porque con su videncia, según también, pues sabía lo que le esperaba y sabía que la crucifixión, como tú, José Luis, has dicho antes, era vejatoria y cruel y dolorosísima. Yo, una cosa más, recapitulando los tratamientos semiológicos o semióticos, de los cuales yo no soy muy partidario, la verdad sea dicha. Pero él sí, él lo defendía. En la última monografía que acaba de salir, bueno, es este verano, cosas así, en una de las colecciones de cine que tenemos nosotros en España, a cargo de un teórico de la lengua y de la lingüística como Marinello, un italiano, dice una cosa muy sagaz.
dice que en el Evangelio lo que trató de hacer, y voy a citar literalmente, es reproducir, Pasolini, el acontecimiento audiovisual de la palabra, del verbo. Y esto es importante primero por el contrapunto inteligentísimo que hay entre la voz en off y las pautadas, tampoco muy abundantes porque no te ahoga con los diálogos de Pasolini, porque valora mucho los silencios, como se ha dicho anteriormente. Y por otra parte, esa especie de potenciación del verbo, que me imagino que está en el centro del cristianismo, frente a la tradición judía anterior, que era más